Imaginen por un momento que estamos en París a finales del siglo XIX. Nos adentramos en los imponentes pasillos del Hospital de la Salpêtrière. Justo aquí, una revolución silenciosa está a punto de forjar una conexión vital entre dos mundos que, hasta ese entonces, parecían casi irreconciliables: el cerebro y la mente. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En el análisis de hoy vamos a desandar un camino fascinante en la historia de la medicina. Empezaremos por plantear el gran problema del lenguaje al que se enfrentaba la psiquiatría. Luego veremos cómo la mente genial de Jean-Martin Charcot y su famoso diagrama lo cambiaron absolutamente todo. Después analizaremos cómo su discípulo, Jules Seglas, aplicó estas ideas y cerraremos, por supuesto, con el impresionante legado neuropsiquiátrico que ambos nos heredaron. Bien, para entender la magnitud de esta historia hay que situarnos alrededor de 1880. El panorama era más o menos así. Por un lado, la neurología, que venía con un impulso tremendo gracias a los descubrimientos de gente como Paul Broca, ya había logrado mapear centros específicos de lenguaje en el cerebro. Pero por otro lado, la psiquiatría, o como se le llamaba, la medicina de los alienados, pues estaba estancada. Era incapaz de dar una explicación coherente y sistemática a los extrañísimos trastornos del habla que veía todos los días en sus pacientes. Y esta era la gran pregunta que estaba en el aire en todos los círculos académicos. A ver, los delirios, las palabras sin conexión de los pacientes psiquiátricos, ¿eran simplemente el resultado de un vago defecto general de la inteligencia? ¿O había algo más profundo, algo estructural? Lo que faltaba, claramente, era un puente. Hacía falta un modelo que lograra conectar la fisiología del cerebro con la semiología de la locura. Y ese puente, esa conexión, comenzó a construirse en 1883, precisamente en la Salpêtrière. Jean-Martin Charcot, el gran maestro de la neurología, empezó a impartir una serie de lecciones sobre la afasia que no solo iban a refinar su propia disciplina, sino que le iban a entregar a la psiquiatría la herramienta conceptual que necesitaba con desesperación. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. Estas lecciones, que fueron absolutamente revolucionarias, nunca se publicaron completas en francés en la época. Las conocemos, en gran medida, gracias a las notas que tomaron sus estudiantes, como esta edición italiana de Gaetano Rumo, que se volvió muy influyente. Esto nos dice mucho de cómo las ideas de Charcot se esparcieron por toda Europa, convirtiéndose en un texto fundamental, incluso sin una versión oficial en su idioma original. Y aquí, en esta cita que recoge Seglas, está el corazón de la doctrina de Charcot. Es una idea que rompe por completo con siglos de tradición filosófica que veían al pensamiento y al lenguaje como una misma cosa. Charcot postula su independencia funcional. La idea, el concepto puro, existe por sí mismo. La palabra es solo un vehículo, un complejo de imágenes mentales para representarla. Esta separación, que parece sutil, fue en realidad la llave maestra que abrió una puerta completamente nueva. Para explicar esta teoría tan compleja, Charcot no se puso a escribir un tratado filosófico denso y pesado. No. Hizo algo mucho más ingenioso, mucho más potente. Diseñó un mapa. Una herramienta visual, elegante y poderosísima que hoy conocemos como el diagrama de la campana. Y ojo, esto no era un simple dibujito, era un modelo dinámico de cómo funciona el lenguaje dentro del cerebro. Vamos a observarlo con atención. Este diagrama fue una verdadera revolución, porque por primera vez visualizaba el lenguaje no como una facultad única y monolítica, sino como una red de centros neurológicos que están interconectados. Charcot hizo una distinción clave. Hay centros sensoriales que reciben la información y centros motores que la producen, y esto tanto para el lenguaje que hablamos como para el que escribimos. Veamos cómo funciona esto en la práctica, con su famoso ejemplo de la palabra cloche, que es campana en francés. Primero, el input sensorial. Vemos la campana, eso llega al centro visual común, CVC. Y oímos su sonido, eso llega al centro auditivo común, KAC. Esta información viaja y se asocia en los centros intelectuales, IC, donde se forma la idea, el concepto de campana. A partir de ahí, se activan las representaciones de la palabra, la imagen auditiva de cómo suena cloche en el centro auditivo de la palabra, CAM, y la imagen visual de cómo se escribe en el centro visual de la palabra, CBM. Y finalmente, el output motor. Si queremos decirla, se activa el centro del lenguaje articulado, CLA. Si queremos escribirla, se activa el centro del lenguaje escrito, CLE. Es un circuito completo. Entonces, la conclusión que se desprende de esto es sencillamente demoledora para las teorías anteriores. El lenguaje no es una sola cosa, es un mosaico, es un complejo de imágenes mentales, auditivas, visuales, motoras, que viven en centros cerebrales distintos. Y claro, esto de pronto explica perfectamente por qué una lesión cerebral puede dañar la capacidad de escribir pero no la de hablar, o la de entender pero no la de articular.
Cada tipo de afasia tenía ahora una explicación lógica. Era la lesión de uno de estos centros específicos. Y justo aquí es donde entra en escena nuestro segundo protagonista, Jules Seglas. Él era médico en la Salpêtrière, un discípulo directo de Charcot. Seglas tuvo la lucidez de entender inmediatamente que el diagrama de la campana no era solo un juguete para neurólogos. No, era la llave, la mismísima clave para descifrar los trastornos del lenguaje en sus propios pacientes, los alienados. Y en 1892 lo plasma todo en esta obra, que es monumental. Los trastornos del lenguaje en los alienados. Ojo, este libro no es una simple recopilación de casos. Es la traducción sistemática y rigurosa del modelo neurológico de Charcot a la práctica y al lenguaje de la psiquiatría. Este es, sin exagerar, el documento que formaliza el nacimiento de la neuropsiquiatría. Miren esta tabla porque ilustra de una manera genial su primer gran aporte. Antes de Seglas, la tradición, siguiendo a Esquirol, clasificaba la idiocia basándose en lo que el paciente era capaz de decir, en su expresión. Seglas le da la vuelta por completo al paradigma. Él argumenta que la verdadera medida de la capacidad intelectual no está en la transmisión, sino en la recepción. La pregunta clave ahora es, ¿el paciente entiende? Una pregunta que viene directamente de la distinción de Charcot entre los centros sensoriales y motores del lenguaje. Pero el segundo golpe de genio de Seglas vino con las alucinaciones. La definición clásica era muy simple: percepción sin objeto, o sea, un error de los sentidos. Seglas, ya armado con el modelo de Charcot, propone algo radical. Una alucinación verbal no es un error de percepción, es un trastorno funcional del lenguaje. Lo planteó de una forma brillante. Si la afasia es la supresión de un centro del lenguaje, la alucinación es su excitación patológica. Es literalmente la otra cara de la misma moneda que la afasia. Y con este nuevo modelo en mano, pudo clasificar las alucinaciones con una precisión que antes era impensable. Las alucinaciones auditivas, como el famoso eco del pensamiento, eran simplemente una sobreexcitación del centro auditivo de las palabras, el CAM. Las visuales, pues una activación anómala del CBM. Y las psicomotoras, en las que el paciente siente un impulso irresistible de hablar, eran una excitación del centro motor del habla, el CLA. De pronto, cada síntoma tenía una localización fisiopatológica posible. Así que, como vemos, el trabajo de Charcot y la brillante aplicación de Seglas no solo resolvieron un problema clínico concreto, lo que hicieron fue mucho más grande. Construyeron un puente conceptual sólido y duradero entre la neurología y la psiquiatría, sentando así las bases de una disciplina completamente nueva. A ver, resumamos los puntos clave de este legado. Primero, esta síntesis logró unir por primera vez de manera rigurosa la clínica psiquiátrica con la fisiología cerebral. Segundo, ofreció un modelo tangible, un mapa para analizar el síntoma más complejo y elusivo de la locura, el lenguaje. Tercero, fundó la semiología moderna, al demostrar que detrás de cada síntoma podía haber un mecanismo neurofuncional. Y cuarto, consolidó esta idea fundamental de la independencia entre el pensamiento y la palabra, un concepto que a día de hoy sigue siendo crucial. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que creo que es muy poderosa. La historia de Charcot y Seglas es un recordatorio contundente de cómo una herramienta conceptual, un simple diagrama nacido en el seno de la neurología, tuvo el poder de cruzar fronteras disciplinares para redefinir por completo la forma en que la psiquiatría entendía, diagnosticaba e incluso trataba la enfermedad mental. El análisis que acabamos de presentar se basa fundamentalmente en la excelente investigación de Camille Jacquard publicada en el Journal of the History of the Neurosciences, y por supuesto en las obras originales de Jules Seglas y en las lecciones transcritas de Jean-Martin Charcot. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.